Queridos amigos y familia de WTN, estamos en una edición más de Católicos con Mensaje. Y es una edición muy especial y quiero agradecer mucho a José Luis y a Magui que estén ahora con nosotros. Vamos a hablar del proyecto Amor Conyugal. José Luis, Magui, gracias por acompañarnos en Católicos con Mensaje, gracias por estar en WTN. Justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de que vosotros conocíais WTN. Cuéntame eso, José Luis. Bueno, al principio lo que llamamos nuestra conversión hace 20 años, cuando después de la llamada que recibimos de la Virgen, que ya contaremos, cayó en nuestras manos un libro de la Madre Angélica, muy sencillito, con mensajes muy sencillitos, pero que calaron profundamente en nuestro corazón y nos ayudó en nuestros inicios, en este camino espiritual, pues en nuestros inicios, ¿no? Entonces lo recordamos con especial cariño, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. O sea, Amor Conyugal empezó hace 20 años. Empezó hace 20 años, en 2002, pues bueno, una peregrinación que hicimos a Fátima. Allí tuvimos una experiencia preciosa y muy fuerte con la Virgen y fue el momento en el que ella nos encomendó una misión para el matrimonio y la familia. Así que el comienzo, aunque fue muy lento, ¿no?, pero el pistoletazo de salida lo dio la Virgen hace 20 años. La verdad es que la Virgen y las peregrinaciones empiezan mucho, no sé si lo sabéis, pero WTN España también empezó por una peregrinación que hicimos algunos desde Lourdes hasta Madrid. Pero cuéntanos, ¿qué es Amor Conyugal, Magui? Bueno, primero, ¿por qué te llaman Magui? Tú eres María Luisa. Bueno, María Luisa es un nombre difícil para los pequeños y mi hermano pues no le salía Maguisa. Y entonces me quedé con Magui siempre. Y ahora le llamamos todos Magui, menos su hermano, que le llamamos María Luisa. Ah, sí, esas cosas. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Amor Conyugal? Bueno, pues es un proyecto diocesano y misionero, no es un movimiento. Y es algo que Dios pues está concediendo en su iglesia, ¿no? Pues para ayudarnos a los matrimonios a vivir y a profundizar en nuestra vocación como un camino de santidad. Entonces es muy hermoso porque matrimonios que están muy mal, en crisis, pues conocer esta verdad y la dimensión del sacramento les sana, y matrimonios que están bien pues les ayuda a crecer, ¿no? Y como nace el corazón de Dios, pues es que es un misterio que nosotros que llevamos 22 años nos sigue asombrando, ¿no?, el Señor cada día. Entonces, bueno, pues está siendo muy misionero también. Hacemos retiros donde estamos viendo en primera línea la obra de Dios, milagrazos impresionante, ¿no? Incluso matrimonios que estaban muy rotos y cómo los levanta el Señor, ¿no? Y los levanta pues enamorándole de su promesa, ¿no? Como Él dio su vida para dársela a ellos, ¿no? Y cuando cuentan con ello, conociendo cómo responderle, pues es que puede hacer maravillas, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos muy asombrados y muy agradecidos, ¿no?, de ver la fuerza del Señor y su plan. ¿Cómo nace Amor Conyugal? Hablabais de una peregrinación, cuéntame de eso. Sí, fue eso en 2002, concretamente el 30 de agosto de 2002. Nos habían invitado a una peregrinación a Fátima, yo no quería ir, fue Magui la que tenía ilusión por ir y al final me acabó convenciendo, que a los hombres nos cuesta más estas cosas. Sí. Y bueno, además que yo en ese momento no tenía trabajo y claro, la peregrinación costaba dinero. Yo soy el ahorrador de los dos, entonces yo le decía, ¿y pagar dinero para ir a ver a la Virgen? Si la Virgen está en todos lados, ¿no? Ese era mi Menos mal que eso mensaje. Forma parte del hombre viejo. Pero bueno, el caso es que fuimos y el 30 de agosto, pues en una capillita de un hotel de allí de Fátima, el Hotel Santo Amaro, pues Magui y yo estábamos en oración, cada uno por separado, y tuvimos una experiencia muy bonita de la Virgen en oración. Y ahí fue donde ella nos encomendó una misión para el matrimonio y la familia. Fue lo que nos transmitió, ¿no? En aquel momento era... ¿Estabais separados? O sea, tú estabas rezando en tu lado y tú estabas rezando... Y ella en el suyo, sí. Y además íbamos en una crisis matrimonial muy fuerte,
Con lo cual, claro, también nos sorprendió más, porque estando tan mal como estábamos, que la Virgen nos encomienda una misión para el matrimonio y la familia, pues fue muy, muy sorprendente para nosotros. ¿Cómo os lo encomendó? Cuéntame esa experiencia. Tú estabas en oración. Yo estaba en oración, estaba rezando el primer rosario bien rezado de mi vida, porque había rezado otros, pero en plan, el que reza más rápido el Ave María, antes acabas, ¿no?, de rezarlo, o sea que... Pero este rosario, yo estaba con una amiga de Magui, rezándolo, y fue el primer rosario rezado despacito, pues profundizando en los misterios, ¿no? Y según iba rezando el rosario, iba experimentando como que la Virgen me iba llenando, o sea, la llena de gracia iba llenando a mí, ¿no? Y cada vez me llenaba más, me llenaba más, me llenaba más, y un momento al terminar el rosario que estaba como lleno de ella y como que no sé, que salía por todos los poros de mi cuerpo ella, ¿no? Es decir, como que, bueno, que me sobrepasaba totalmente, ¿no? Y viendo esa experiencia tan fuerte de su presencia en mí, pues, bueno, yo no sé, me imagino que será lo que llaman una locución. No lo he investigado mucho, no lo hemos investigado mucho porque es lo de menos. Esto, o sea, digamos, esta parte así más sobrenatural es lo de menos, lo importante es lo que ocurrió después, ¿no? Que lo que ella dijo se cumplió, ¿no? Pues eso, estaba viviendo esa situación y ella me transmitió en oración, o lo que como yo lo percibí, que, bueno, varias cosas sobre nosotros, y una de ellas fue eso, que nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia. ¿Tú lo escuchaste? Yo lo escuché, no con los oídos, es muy raro, fue escucharlo en el corazón. Entonces, digamos que experimentaba como que venía de fuera esa voz, detectaba incluso el timbre de voz, pero no lo estaba oyendo con los oídos. Entonces, una experiencia para mí, la primera vez que me ocurría, ¿no? Pero aún así yo soy muy pragmático, yo planifico todo lo quiero tener controlado, ¿no? Y entonces en ese momento pues yo no creía a la Virgen, o sea, yo no creí que a pesar de la experiencia que estaba viviendo, no creí que la Virgen me estuviera hablando en ese momento. Así que le pedí una prueba. Le dije, madre, si eres tú, dame una prueba. Yo esto no me acabo de fiar mucho, ¿no? Entonces lo bonito fue que esto era un viernes, pues el sábado por la noche el responsable de la peregrinación me llamó y me dijo, José Luis, de las 200 y pico personas que estamos en esta peregrinación y de los miles de personas que habrá mañana en la explanada, porque era la Eucaristía Dominical que se celebra en la explanada del santuario, ¿no? Pues solo 4 van a llevar a la Virgen desde la capelina al altar mayor y uno de ellos vas a ser tú. Yo cuando me dijo esto yo me eché a llorar porque experimenté en ese momento que era la prueba que yo le había pedido a la Virgen, ¿no? Era el día 1 de septiembre de 2002, 12º aniversario de boda de Magui y mía. Así que así empezó. ¿Y Magui, tú estabas en otro lado también? Sí, bueno, yo también viví, tampoco hemos buscado mucho sobre esto, pero he escuchado que creo que puede ser lo que llaman iluminación de conciencia, ¿no? Entonces me mostró mi mal, que yo no tenía conciencia de ello. ¿Te mostró tu mal? Mi mal, porque yo creía que todo el mal procedía de José Luis. No, entonces como que me había equivocado de persona, que no, yo lo veía todo, miraba la paja en el ojo ajeno, pero no veía mi viga. Y ella me mostró mi viga. Entonces recuerdo que lloré con dolor de corazón, con arrepentimiento, y luego me mostró mucha paz, algo infinito. Sabía que además no era mía.
Y entonces yo le dije, yo quiero eso, madre, yo quiero eso, ¿no? Y haré lo que tú quieras con tal de lograr eso. O sea, primero me mostró el mal y luego digamos que el bien, ¿no? Y entonces yo quería ese bien. Y soy artista, soy retratista, y entonces yo tenía una mentalidad como muy del mundo, muy abierta, y entonces pues la verdad que era un poquito defensora del divorcio, vamos a llamar, ¿no? Es decir, que yo estaba muy convencida de que nosotros nos teníamos que separar, porque nos hemos equivocado, decía yo, estamos sufriendo, es absurdo, éramos muy jóvenes. Entonces, pues claro, y no podíamos seguir sufriendo de ese modo, ¿no? Sin comprendernos, tan diferentes, con todo esto, ¿no? Pero esa experiencia fue tan hermosa que, aunque yo sí que no escuché nada, pero fue como que me dejó en mi alma saber que no me podía separar, ¿no? Fue en el mismo momento, fue en 31 de agosto. Sí, aunque yo no sabía lo que él estaba viviendo y él no sabía lo que yo estaba viviendo. Él escuchó y yo vi, ¿no? Luego pusimos en común y fue muy sorprendente. Pero él es verdad que como es ingeniero y es muy práctico, pues se me quedó mudo mucho tiempo, porque para él... Y sí es verdad que cuando habló dijo primero nuestro matrimonio. Entonces empezamos un camino de conversión, ¿no? Porque teníamos una fe muy de tradición, de cumplir, ¿no? Ir a misa los domingos, prácticas, ¿no? Y entonces sí que empezamos pues a buscar al Señor de verdad, ¿no? Y a poner la oración en el centro de nuestra vida, ¿no? Y bueno, ahí empezó un proceso de conversión personal primero, y luego nos encontramos con San Juan Pablo II, que fue quien nos mostró la belleza y la grandeza de nuestra vocación, ¿no? Y ahí tuvimos una llamada muy fuerte también a mostrar la indisolubilidad del matrimonio. Qué importante, ¿no? Yo creo que el Señor se fijó en nosotros y miró lo que estaba roto para que entendiéramos que para Dios realmente no hay nada imposible. Lo que para nosotros era imposible y a nuestro alrededor la familia lo veía imposible, para Dios no hay nada imposible. Por eso se quiso fijar no en alguien, digamos, no sé cómo decir, ¿no? Bueno o estupendo, un matrimonio ejemplar, sino en un matrimonio herido, un matrimonio roto, un matrimonio que poniéndose en las manos de Dios de verdad, porque eso sí es verdad que lo hicimos, y descubriendo su proyecto de vida, como nace de su corazón, ¿no? El plan del matrimonio, pues entonces hace cosas nuevas, hermosas. Y esa ha sido nuestra experiencia, ¿no? Por eso se fijó, ¿verdad? en estos dos desastres. Si volvieras a escuchar esa voz, ¿la identificarías? ¿La de la Virgen? Sí. Sí, por supuesto. Esto no se olvida. Pero porque has dicho... El timbre de voz, sí, no se olvida. Esto es algo que... ¿Y tuviste otra vez, has tenido alguna otra vez una locución similar? ¿O? Hemos tenido algunas, sí. No muchas, pero algunas. Digamos que ahí empezó nuestro camino y cada vez que ella ha considerado que tenía que intervenir para redireccionar el camino o para confirmar, alguien nos decía, si tú vas de Málaga, que es donde vivimos nosotros, a Madrid, cada X tiempo aparece un cartel que dice Madrid, tantos kilómetros, ¿no? Y tú sigues, ¿no? Y al cabo del rato, Madrid, tantos kilómetros. Entonces, era muy importante para nosotros que cada cierto tiempo la Virgen nos confirmara que este era el camino, porque es un proyecto suyo, ella lo inició, ella lo conduce, o sea, tenemos experiencia de que es ella quien lo lleva todo, ella va por delante, lo lleva todo, lo hace todo, y nosotros pues vamos detrás, decimos que ella va a prisa y nosotros vamos detrás, que nos lleva con la lengua afuera porque es muy urgente, ¿no? Esto de recuperar la verdad del matrimonio y la familia y la belleza, ¿no? Pero vamos detrás, ella va marcando y marca muy claramente por dónde es, cuando tiene que hacerlo. Nos gusta estar en escucha, ¿no? Sí. Atentos, ¿no? Sí. Pero es verdad que el proyecto, aunque empieza con nuestra conversión, ella nos mantuvo como en esa vida oculta, ¿no? Donde empezamos un camino de fe, de transformarnos, pero el proyecto se ha lanzado, por así decir, ¿no? A la luz hace 5 años nada más, ¿no? Y ya está en 37 diócesis, en España, en Argentina, en Luxemburgo. O sea, cuando empezáis hace 20 años, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué pasa después de esa peregrinación?
Bueno, pasó, lo primero, como dice Magui, yo me quedé mudo, es decir, yo me quedé como en estado de shock, no era capaz de reaccionar. Después, cuando leía a Zacarías, me reconocía, ¿no? Decía, Zacarías no creyó y se quedó mudo. Bueno, pues yo igual, no creía a la Virgen y me dejó mudo, es que no era capaz de reaccionar. Magui, en cambio, salió de esa experiencia pues con unas ganas de comerse el mundo tremendas. A prisa. Entonces ya empezamos con la primera experiencia dificultosa, digamos, en nuestro camino de fe, y era que ella se quería comer el mundo y yo era incapaz de reaccionar. Entonces fue un poco desesperante, ¿no?, para ella. A mí lo que me pasó en ese momento es que, o sea, lo único que sabía yo era que cada vez que rezaba el rosario volvía a experimentar la presencia de la Virgen, igual que allí, igual. Y era como una relación de intimidad tan fuerte que yo digo que hasta los movimientos más inconscientes del cuerpo estaban como por encima de lo cerca que estaba ella de mí, ¿no? Recuerdo un día que estaba en el sofá de casa de sus padres rezando el rosario y de repente me di cuenta que hacía un rato que se me había olvidado respirar. O sea, era tan fuerte su presencia que es que era más importante eso que respirar, no sé, se me había olvidado respirar. Entonces, muy potente, ¿no? El caso es que, como soy, que poco a poco fui dejando de rezar el rosario, a pesar de esta experiencia tan profunda, pues poco a poco fui dejando de rezar el rosario hasta que dejé de rezarlo. Y entonces perdí esta gracia. Y bueno, por un lado fue muy duro para mí, porque claro, esta experiencia de intimidad con la Virgen tan fuerte, perderla de repente, es duro, es muy duro. Pero por otro lado yo le doy muchas gracias a nuestra Madre, porque ella es madre, ante todo es madre, y ella me enseñó que uno no se convierte por una experiencia mística muy fuerte, uno se convierte en la perseverancia. Y fue precisamente la perseverancia, o sea, fue precisamente estar ahí, ¿verdad? Y la oración constante, y cuando empezamos a ir a la Eucaristía diaria, y fue eso lo que realmente me convirtió. Entonces, bueno, digamos que empezamos un camino de fe muy despacio, en el que, bueno, pues íbamos a catequesis, nos íbamos formando sobre una fe que teníamos pues del colegio, pero claro, ya no era fe de adultos, era fe de niños, y tuvimos que adecuarla a ya quienes éramos en ese momento, y en paralelo un poco con el camino de fe, ella nos fue situando o sea, nos fue poniendo en situaciones que nos obligaba a formarnos sobre el matrimonio. Y en esa búsqueda sobre el matrimonio fue cuando nos encontramos con San Juan Pablo y ya encontramos el camino, ¿no? Tal como nos dijo ella, dad gracias a Dios porque os ha mostrado el camino. ¿Y eso cuándo fue? Pues debía ser alrededor de 2008, o sea, en 2003, no, en 2003-2004, en una parroquia empezamos a colaborar en los prematrimoniales. No sabe, ni el párroco que nos lo propuso entiende muy bien por qué a unos desconocidos, porque era una parroquia a la que nos acercamos por primera vez porque nos habíamos mudado ya a vivir a Málaga. Porque entonces vivíais en otro sitio. En 2002 vivíamos en Madrid, en 2003 a Málaga. Nos fuimos ya a vivir a Málaga, entre otras cosas por el cambio de vida que necesitábamos, porque yo en 2002 estaba muy obsesionado, muy centrado en mi trabajo, en mi carrera profesional, y esto hizo que, bueno, pues que no tuviera en el foco lo más importante de mi vida, que era mi amor a Magui, ¿no? y a nuestros hijos. Entonces decidimos cambiarnos de ciudad porque en Madrid pues siempre la vorágine del trabajo es siempre mucho más fuerte que cuando te vas a una provincia. Así que por eso decidimos mudarnos a Málaga
Y al irnos a vivir a Málaga fue cuando ya este párroco nos propuso colaborar en los prematrimoniales. Nosotros tampoco entendimos por qué, pero dijimos que sí. Dijimos que sí, no teníamos ni idea de... Nos encomendó el tema de Jesús y la Iglesia y nosotros salimos de allí diciendo, ¿y qué vamos a hablar? No, si no tenemos ni idea de qué vamos a hablar. Pero el caso es que aquel párroco nunca entendió por qué a unos desconocidos le había ofrecido eso y nosotros nunca entendimos por qué dijimos que sí, pero la Virgen ya nos había liado. Y de estos prematrimoniales, o sea, esto ya nos forzó de alguna forma a empezar a aprender sobre el matrimonio. Y de esos prematrimoniales surgieron 2 matrimonios que fueron el inicio incipiente de Proyecto Amor Conyugal. 2 matrimonios que querían continuar formándose sobre el matrimonio. Entonces teníamos reuniones semanales con ellos y teníamos que preparar nosotros esas reuniones, por lo tanto nos teníamos que formar nosotros para formarles a ellos. Y ese fue como la Virgen nos empujó, de alguna forma, quisiéramos o no, nos empujó a aprender sobre esta vocación tan maravillosa. ¿Y cómo entra San Juan Pablo II? Fue por internet, o sea, buscando qué más temas hablar sobre el matrimonio, vamos buscando temas por internet y una de las veces, pues nos encontramos con San Juan Pablo II y sus catequesis del amor humano. Y cuando Mau y yo empezamos a leer aquello dijimos, esto es otra cosa, esto es otra liga, esto realmente, no sé, como que nos introducía en un mundo nuevo que reconocíamos por algunas cosas que empezamos a vivir, que el Espíritu Santo nos hacía vivir, y por otro lado, pues que cuando las leíamos vibrábamos, porque de San Juan Pablo II hay 3 cosas que nos llamaron la atención que no hemos encontrado en ningún otro sitio, ¿no? La primera es que en sus catequesis, en las catequesis del amor humano, que él estuvo desde el año 79 al 84, casi 5 años, casi todos los miércoles, hablando en las audiencias sobre el matrimonio y la familia. Es la catequesis más larga que un papa ha dado en toda la historia. Y es sobre el matrimonio y la familia. Entonces, lo primero fue que en esas catequesis descubrimos un itinerario. O sea, que nosotros cuando leíamos un libro sobre el matrimonio, pues hablaba de un tema, de otro tema, y todos nos parecían interesantes. El diálogo, qué interesante. El perdón, qué bien, ¿no? La procreación, pues vale, ¿no? Pero la sexualidad, vale, pero eran como temas, ¿no? Pero uno dice, todo me gusta, pero yo que tengo mi matrimonio como lo tengo, ¿por dónde empiezo? Sí. ¿Por dónde empiezo? En cambio, en San Juan Pablo vimos que había un camino. O sea, que te enseñaba lo que te tenía que enseñar en el orden que te lo tenía que enseñar. Entonces, un camino en el que tú te introduces y ya te conduce. Entonces, eso fue lo primero que encontramos en San Juan Pablo y no existe en ningún otro sitio, que lo hemos buscado. Lo segundo es que él se va al origen. Es decir, que en un matrimonio solemos intentar resolver nuestras dificultades si el amor fuese un árbol en las ramas, ¿no? Por ejemplo, es habitual que los matrimonios digamos eso de es que tenemos problemas de comunicación. Bueno, Mau y yo teníamos problemas de comunicación. Y nos compramos nuestra etapa. Antes de conocer todo esto, nos compramos libros sobre cómo comunicarnos mejor, porque pensábamos que el problema estaba en que no nos sabíamos comunicar. Pero no era eso. Era algo mucho más profundo. Es decir, cuando nos hemos provocado una herida, entonces eso afecta a la comunicación. Pero las heridas no están en las ramas, están en lo profundo de nosotros, están en las raíces del amor. Ahí es donde se instalan las heridas. Entonces San Juan Pablo se adentra en las raíces del amor porque sanando las raíces, las ramas se sanan solas. Es decir, que cuando sanábamos las raíces, la comunicación vuelve a fluir sola, ¿no?
qué fue lo que ocurrió. Porque cuando uno en su corazón tiene basura, ¿qué transmite? Basura. Y da igual que lo haga con asertividad, con empatía, como nos enseñan, con escucha activa, con todo esto que te enseñan, ¿no? Pero si uno en el corazón tiene basura, ¿cómo? O sea, ¿qué transmite? Transmite basura. Entonces, nosotros decimos que para sanar un matrimonio, el diálogo es importante, pero no es la panacea. La clave está en la conversión del corazón. Entender quién soy, para qué estoy aquí, a qué estoy llamado. Entender las raíces del amor, ¿no? Entonces, sanando eso, descubriendo eso, es como se sana todo. Y la tercera clave de San Juan Pablo es que él nos muestra la belleza del matrimonio como nadie. Y esto es clave, 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 porque el matrimonio es una vocación. Y una vocación te exige estar dispuesto a entregarlo todo. ¿Es así? O sea, un misionero, cuando descubre que su vocación es ser misionero, sabe que lo deja todo atrás. Familia, comodidades, caprichos, gustos, lo que sea, lo deja atrás y se va a donde le manden, ¿no? Y un misionero tiene claro. Y los matrimonios no lo tenemos tan claro, pero es exactamente igual. Una vocación te exige estar dispuesto a dejarlo todo. Pero ¿cómo vas a dejarlo todo si no has descubierto el tesoro, que es tu vocación? Es como ese evangelio que dice que había un hombre que descubre un tesoro en un campo, ¿no? Y porque descubre el tesoro, vende todo para comprar el campo. Pero si no hubiera descubierto el tesoro, ¿de qué iba a vender todo? No lo iba a vender. Era fundamental descubrir el tesoro. Bien, pues San Juan Pablo nos mostraba el tesoro, la belleza del matrimonio, esa por la que merecía la pena vivir, por la que merecía la pena realmente todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se une alguien al proyecto Amor Conyugal? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esposa, habla tú que yo. No, esa te gusta a ti. Bueno, esta va para los dos. Bueno, es que realmente, como es la Virgen la que va llamando, utiliza tantos medios, hoy estamos viendo que es mucho por el boca a boca, ¿no? Esposos que para ellos ha sido esto un gran descubrimiento y lo comparten con sus amigos, con su familia, lo comunican, ¿no? Siempre que has recibido un bien, pues lo comunicas, ¿no? También a través de la web, porque publicamos el Evangelio en clave conyugal, ¿no? Desde nuestra vocación. ¿Cuál es vuestra web? Perdona. Proyectoamorconyugal.es. Sí, muchas veces pues el prójimo ponemos la mirada en el compañero de trabajo, pero no en el más próximo y sobre todo en esta llamada tan concreta de ser una sola carne, ¿no? Entonces es muy importante pues aterrizar el Evangelio en esa sola carne, ¿no? Y bueno, pues esto ha tenido mucha difusión y también puede llegar por este medio, ¿no? A veces sacerdotes también, en fin, ¿verdad? Han sido muy variados los medios. Magui y José Luis, volvemos en un momento, pero primero, no se vayan, seguimos con Católicos con Mensaje y el proyecto Amor Conyugal. Es en este momento donde le tengo que hacer la recomendación que solemos hacer en estos programas y es, recuerden, EWTN solo se financia con donativos, los donativos y la generosidad de la gente que nos ve. No estamos patrocinados por ningún movimiento ni por ninguna conferencia episcopal y solo dependemos de ustedes. Por eso, entren en www.ewtn.es y hagan su donación. Cualquier cantidad es importante y además es necesaria. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en Católicos con Mensaje con José Luis Imagui. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Les recuerdo que si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, escríbanos a la dirección que aparece aquí y nosotros puntualmente, o quizás no tan puntualmente, pero les contestaremos. José Luis Imagui, donde lo habíamos dejado era, y si yo quiero saber más de Amor Conyugal, del proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay una dirección de correo electrónico donde se puede preguntar, que es proyectoamorconyugal@gmail.com, o también, pues a través de la web hay un apartado donde se puede contactar y lo mismo, nos llegaría el mensaje y ya a partir de ahí hay matrimonios que se ocupan de responder a estas consultas que puedan... ¿Y en qué consiste? O sea, ¿es un retiro? ¿Qué es? Proyecto Amor Conyugal es un método diocesano de tal manera que se puede arrancar allá donde cualquiera esté. Lo que sí que necesitamos es que tanto el obispo de la diócesis como los delegados de pastoral familiar o de familia y vida, bueno, pues estén conformes con que el proyecto se arranque en esa diócesis. Se está arrancando normalmente porque los propios matrimonios de la diócesis les ha hecho un bien y entonces ellos lo quieren promover dentro de su diócesis. Y ellos son los que se ocupan de contactar con el obispo, con los delegados de familia y pedir que vayamos y mostremos un poco qué es. ¿Pero qué es, José Luis? ¿Son unos retiros? ¿Son todas las semanas? Sí. Proyecto Amor Conyugal realmente es un itinerario para matrimonios. Está basado en las catequesis de San Juan Pablo, las catequesis del amor humano. Entonces lo que permite es un camino de fe y formación específico permanente para matrimonios, que es lo que dice el Consejo Pontificio para la Familia. Dice que los matrimonios tenemos una gracia específica y necesitamos un camino de fe y formación específico permanente. Nosotros en su día, cuando leímos esto, lo empezamos a buscar en la Iglesia y no lo encontramos y acudimos al propio Pontificio Consejo y nos confirmó que no existía. Cuando empezamos a trabajar las catequesis de San Juan Pablo nos dimos cuenta que ahí estaba ese itinerario. Entonces hemos trabajado, hemos adaptado las catequesis del amor humano de San Juan Pablo para reuniones que celebran grupos de matrimonios, grupos parroquiales. En sus parroquias, una vez al mes, se reúnen y van tratando una catequesis en cada una de esas reuniones. Entonces, Proyecto Amor Conyugal realmente es este itinerario que nos va a ayudar a los matrimonios a descubrir la grandeza y la belleza de nuestra vocación, a profundizar en ella y a ayudarnos a vivirla. Hay herramientas que ayudan a eso. Una de ellas son los retiros. Los retiros es como si fuera un anuncio a lo bestia, ¿no? Retiros son experiencias de fin de semana. Empezamos el viernes por la tarde, acabamos el domingo por la tarde, en la que los matrimonios que vienen, pues aparte de recibir formación sobre el primer ciclo de catequesis de San Juan Pablo, también viven allí experiencias relacionadas con lo que habla San Juan Pablo. En esas experiencias se cuela el Espíritu Santo y, bueno, pues salen de allí, bueno, pues de otra manera, salen de allí pues muy renovados, con una ilusión, con unas ganas de profundizar en su vocación, o si venían muy heridos, que hay muchos que vienen muy heridos, algunos ya separados desde hace años, algunos divorciados incluso desde hace años, pues al llegar allí descubrir la grandeza y la belleza del matrimonio, empezar a vivir experiencias del amor de Dios entre ellos, pues esto le cambia la vida. La mayoría dicen que para ellos ha sido un antes y un después en su matrimonio. Entonces, estos matrimonios que viven esas experiencias en los retiros, después se apuntan a este itinerario que es el que realmente va construyendo su matrimonio poco a poco. ¿Y ese itinerario cuánto dura?
¿O es para siempre? Quiero decir, oye, son como cursos, esto es como el que se pone en una licenciatura y tal, ¿o cómo es la cosa? Yo ahí quiero decir algo que creo que es importante. Me da cuenta que, bueno, habla José Luis de San Juan Pablo, pero los retiros, Papa Francisco, la Amoris Laetitia, es decir, no son proyectos, no son las catequesis de San Juan Pablo, ¿no? Es descubrir la dimensión de nuestra vocación y con toda la riqueza de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y del propio Evangelio. Esto que nos parece muy importante, ¿no? Y bueno, eso es lo que está haciendo también tanto bien, ¿no? En el primer retiro también hay mucho de Amoris Laetitia, del Papa Francisco y bueno, el segundo ciclo también, ¿no? Si es que como al hablar del itinerario, ahí sí que es San Juan Pablo el que va marcando, ¿no? Primero qué, luego qué, que comentaba José Luis. Pero a mi pregunta, puede entonces, parecer que solo ¿cuántos años, si uno se embarca en esto, en cuántos se está metiendo? A ver, son 129 catequesis promulgadas por San Juan Pablo. Contando las que no promulgó, pero están ahí, son 136. Entonces, calculemos a 10 catequesis, como es una reunión al mes, 10 catequesis al año, 11 catequesis al año, hasta llegar a 100. O sea, que nadie lo ha terminado el itinerario. Nadie ha terminado el itinerario. Y luego también es muy bonito porque este proyecto tiene vocación evangelizadora, ¿no? Entonces, si un matrimonio viene al proyecto solo para recibir, no va a conseguir el objetivo. Entonces, el objetivo es que esos matrimonios que empiezan recibiendo, algún día cada uno de ellos, a su vez, arranque un grupo de matrimonios y empiece desde la primera catequesis con otro grupo, con lo cual es como que de alguna forma se encadena y se convierte realmente en un itinerario permanente para matrimonios. Después, nosotros hay algunas catequesis que las hemos trabajado y rezado a lo mejor 15 veces. 15 veces en profundidad. Y cada vez salen matices nuevos, salen detalles que no habíamos percibido o que a lo mejor, como el amor realmente se aprende viviéndolo, no se aprende en los libros, pues después de haber vivido determinadas experiencias del amor conyugal, volver a entrar en una catequesis te da una luz que antes a lo mejor no eras capaz de ver. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que cuando acabáramos las 136 catequesis, volver desde la primera y volver a empezar, porque se le puede sacar muchísimo jugo. Magui, tú me estabas diciendo en el intermedio que de una forma providencial ahora Amor Conyugal está en 37 diócesis en España y en algunos sitios en el extranjero. A ver, cuenta, ¿dónde está? Las diócesis que lo han cogido. En España, en otros sitios, ¿dónde? Pues 37 diócesis de España, siempre con la bendición de la pastoral familiar diocesana y el obispo de la diócesis. Y en el extranjero está en Argentina, está en Buenos Aires, creo que ahí hay 3 grupos, ¿no? Sí, en Argentina, Buenos Aires y Mendoza. Que hay otros 4 grupos, ¿no? Y Luxemburgo también y Londres también, sí. Y esto me decías que es extraordinario, esta difusión, porque prácticamente en 5 años, ¿no? Sí, o sea, lo asombroso es que nosotros no hemos hecho nada, ni pues eso, ¿no? Los matrimonios que lo van anunciando, es verdad que los retiros ha sido, yo creo que un medio muy, muy potente, ¿no? Pero al extranjero, quitando Luxemburgo, ha llegado, ¿no? Yo creo que por lo menos Argentina ha llegado, pues el medio que la Virgen ha querido utilizar, porque fue por un vídeo de YouTube. Vosotros tenéis hijos. ¿Cómo, cuando el proyecto Amor Conyugal es entre la pareja o los hijos también están metidos? Bueno, es un proyecto de santidad para el matrimonio y familia. Si Dios ha bendecido con hijos, esa fecundidad, pues por supuesto es muy importante, ¿no? Porque los hijos también, pues cómo buscamos la voluntad de Dios para ello, esto que causa tantos problemas en los matrimonios, ¿no? En las diferencias de opiniones, de criterio, de todo esto. Porque es lo que decíamos, Proyecto Amor Conyugal no es las catequesis, ¿no? Sino adentrarnos en cómo responder al amor de Dios siendo una sola carne. Pero si Dios no ha bendecido con hijos, pues hay esa llamada a la fecundidad también en el amor, ¿no? Y creemos que el proyecto tiene una herramienta muy potente de evangelización,
con los retiros, porque los matrimonios van de custodios, también dan charlas, y luego los matrimonios que han sido levantados en esos retiros donde hay una unción del Espíritu Santo brutal, pues luego requieren de un acompañamiento, y está la figura del matrimonio tutor que nos exhorta el Papa Francisco a ello, ¿no? Y esto está siendo un camino precioso, precioso, ¿no? De acompañar a matrimonios que han visto la luz de Dios, pero ahora hacerla carne, ¿no? Vida, ¿no? Y está siendo una pastoral de la misericordia muy potente, ¿no? Donde muchos matrimonios pues van de dos en dos a anunciar el Evangelio y la verdad del matrimonio y la familia, ¿no? Y está sanando tanto, sí. Es muy bonito porque hemos visto familias que se han reconstruido muchísimas. Todo empieza por el matrimonio, obviamente, porque bueno, pues es digamos, la fuente, ¿no? La fuente del amor en la familia es el matrimonio, y además es un sacramento que les une, es Cristo que está ahí, y nosotros al sacramento del matrimonio le llamamos la bomba atómica del amor, porque cuando dos esposos hacen lo que se comprometieron a hacer el día de su boda, que es renunciar a uno mismo para acoger al otro tal como es, o renunciar a uno mismo para entregarse con lo que tengo y lo que soy, cada vez que hacemos eso, pues ocurre lo que ocurrió el día de nuestra boda, que dijimos que yo, José Luis, te quiero a ti, Magui, como esposa, y me entrego a ti, y en esa promesa prometo, o sea, en ese acto prometo serte fiel, prometo hacer eso todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, en ese momento, Cristo se hizo presente y hizo un milagro, y es que nos hizo uno, un milagro, y es muy potente, ¿no? Pues desde entonces ese matrimonio, ese sacramento sigue activo, no es algo que recibimos un día y ya está, sino que está permanentemente activo. Somos sacramento vivo, porque entonces cada vez que nos entregamos o nos acogemos, hacemos presente a Cristo. Y es Cristo el que hace el milagro. Y entonces es como la bomba atómica del amor, que no solo hace crecer nuestro matrimonio, sino que llega a nuestros hijos. Y llega a los hijos de nuestros hijos. Y llega a nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Llega. Es como una onda expansiva que cuando un matrimonio dice que sí, dice sí a su vocación, pues una bomba expansiva que llega a todo su entorno, ¿no? Y por supuesto los hijos. Y tenemos ya varios casos de matrimonios que se llevaban mal, han emprendido un camino de reconstrucción a través de matrimonios tutores que les están acompañando, y les han llamado del colegio para preguntarles qué estaban haciendo con sus hijos. Y cuando les llamaron, oye, ¿qué estáis haciendo con vuestros hijos? Nada. Porque con sus hijos no estaban haciendo nada. Lo estaban haciendo entre ellos. Pero ¿qué no notarían en el colegio para que a iniciativa de los profesores del colegio llamen a los padres para decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Una cosa, que ese matrimonio se estaba reconstruyendo. Árbol bueno, frutos buenos. Entonces, el impacto en los hijos es brutal. Sí. ¿Vuestros hijos lo notaron cuando volvisteis de Fátima? ¿O entonces no teníais hijos? No sé. No, Gonzalo, el mayor, está ahora casado esperando una niña. Vamos a ser abuelos. Bueno, felicidades. Somos abuelos de 4 meses. Somos abuelos, pues está embarazada de 4 meses. Luego ya... Enhorabuena. Sí, gracias. Y... Aunque no lo parezca, porque con esta... ¿Qué cosa? Tú tampoco. Bueno, yo ya... Y... No, Jorge era muy pequeñito, ¿verdad? Tenía Sí. 1 añito o así, ¿no? Jorge tiene 21 años ahora y Gonzalo pues tendría 9 años, ¿no? Entonces, no hemos sido muy conscientes de cómo estaría viviendo ese cambio, porque yo creo que ni nosotros mismos, es como el Evangelio, como te dice, ¿no? Que un día despiertas, miras hacia atrás y te das cuenta. Pero en una ocasión nos pidieron dar testimonio como familia que reza unida, porque empecé yo sola, luego José Luis, y luego dijimos, anda, como el anuncio de los donuts, los niños, porque teníamos tanta hambre de Dios que íbamos a todo, pero todo solo. Y en este itinerario, ¿cómo entran los hijos?
Bueno, los padres somos esa escuela de amor, ¿no? Tan importante que es la familia. Y claro, los padres, si nos amamos, ellos ven amar y aprenden a amar. Y esto es muy necesario. Por eso es tan importante que los padres, los esposos nos amemos, ¿no? Sepamos responder incluso en el mal, que es el amor verdadero, ¿no? Cuando el otro está enfadado, cuando, pues no desde los criterios del mundo, ¿no? Sino desde los criterios de Dios, ¿no? Que es, oye, pues le voy a amar en su peor momento. Y que esto lo vea un hijo es muy importante, ¿no? No que se responda al mal con mal, sino pues con un bien mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio no teníamos mucha conciencia cómo ellos estarían viviendo este cambio, tampoco nosotros. Pero en una ocasión nos pidieron dar un testimonio familiar de oración, les preguntamos si querían venir a darlo y dijeron que sí, no sabíamos qué iban a decir, pero nuestro hijo mayor, porque sí que es verdad que nos había quedado esa preocupación de esos 12 primeros años de destrucción que tuvimos, cómo le habría afectado, ¿no? Y él dijo, yo creo en Dios porque he visto lo que ha hecho con mis padres y eso no es humano. Entonces eso nos hizo descansar mucho, ¿no? Nos hizo descansar mucho. Como él, los hijos al final ven mucho, más de lo que creemos, ¿no? Y observan y reconocen como la persona. Se reconoce la verdad, se reconoce la autenticidad. A los hijos no le podemos engañar, a Dios tampoco, ¿no? Y entonces ellos, en ese primer metro cuadrado, que es tan importante la autenticidad, pues ellos lo ven. Y ven incluso el sacrificio, ¿no? Ven incluso el silencio, ven incluso el amor oblativo, lo ven. Y eso no lo sabíamos. Y para nosotros ese testimonio fue muy... ¿Vosotros recéis juntos como familia? Bueno, ahora ya no están con nosotros, el mayor se casó y el pequeño está estudiando en Madrid, entonces José Luis y yo estamos como misioneros todos los fines de semana aquí para allá. Pero siempre cuando estaban en casa. Sí, esta Semana Santa, por ejemplo, nuestro hijo pequeño que ha venido y hemos estado juntos, seguimos rezando juntos. Sí. ¿Cuál es vuestra oración favorita? Es el Evangelio. El Evangelio, sin duda. Siempre el Señor, el corazón de Jesús, ¿no? Porque Él es el maestro del amor y el corazón de Jesús es el centro de nuestra fe, mirarle a Él. Y mostrar a nuestros hijos también, por cuando nosotros tenemos los errores, que siempre tengan a quién es el maestro del amor, ¿no? Que le conozcan bien, porque conociendo a Dios te conoces a ti, sinceramente, ¿no? En esa confrontación que debemos tener con Él, ¿no? La oración conyugal para nosotros es clave. Es una de las claves que más impulsamos desde el proyecto Amor Conyugal, porque construir un matrimonio es construir una intimidad común. El que no esté construyendo una intimidad común no está construyendo un matrimonio, porque el matrimonio consiste en hacerse uno. Entonces, realmente colaborando en las tareas del hogar y tal, pues no estamos construyendo, seremos compañeros de piso, pero construir un matrimonio es construir una intimidad común. Y el mejor sitio para construir esa intimidad común es la oración conyugal, porque es un momento en que los dos esposos se unen en una conversación, digamos, a tres con Dios, ¿no? Es como en el Génesis, que dice que Adán y Eva paseaban juntos al atardecer con Dios. Entonces es muy bonito porque vemos que Dios solamente se refiere por separado a Adán y a Eva después del pecado, pero antes paseaban juntos con Dios. ¿Por qué? Porque entre ellos no había la ruptura del pecado. Entonces Dios se podía dirigir conjuntamente, ¿no? Entonces San Juan Pablo nos exhorta a volver al principio, a volver a cómo Dios lo había pensado. Y esta oración conyugal en la que vamos compartiendo nuestra intimidad con Dios, en la que Dios nos va mostrando qué espera del otro, porque es importante saber quién es Él ahora o ella ahora. Descubriéndonos su corazón, ¿no? Claro. El Espíritu Santo. Pero es también importante descubrir qué quiere Dios para mi esposa, porque si yo soy su ayuda adecuada, tal como aparece en la Revelación, en Génesis, si yo soy su ayuda adecuada, qué bueno saber qué espera Dios de ella para de esa manera ayudarla a que llegue a donde Dios espera que llegue, ¿no? Y viceversa, ella es la ayuda adecuada para mí, para que yo llegue hasta Dios. Entonces,
es en la oración donde vamos descubriendo todo esto y donde nuestros criterios se van alineando con los de Dios. Entonces, en la medida en la que nos vamos alineando, o sea, vamos, digamos, teniendo los mismos sentimientos de Jesús, los mismos criterios de Dios, pues nuestros corazones se van uniendo también. O sea, ya no es tus criterios o mis criterios, que siempre es un conflicto, son los criterios de Dios. Entonces, cuando los dos buscamos qué es lo que Dios quiere, ahí nos une, ¿no? Cuando experimentamos el amor de Dios, eso es lo que nos une, ¿no? En definitiva, es el Espíritu Santo quien construye las uniones y nosotros lo que tenemos que hacer es no ponerle muchos impedimentos. Bien, pues la oración conyugal es la clave. Y esto llevado a la familia hace lo mismo. Familia que reza unida, permanece unida. Esto es una realidad. Nosotros, Sí. nuestra familia ha cambiado desde que empezamos a rezar juntos, cambió radicalmente. Estaba escuchando a José Luis y cómo lo explicabas. Me acordaba cuando yo me casé con mi mujer, Doris. Nosotros nos casamos en Viena, mi mujer es austríaca. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí y yo me fui a confesar en Peterkirche, si conocéis Viena, es una iglesia que está justo en el centro. Gracias a Dios es de gente de la obra que hablan español. Entonces, bueno, porque para mí confesarme en alemán hubiera sido muy limitado, la verdad. O sea, el sacerdote hubiera pensado que era muy bueno, ¿sabes? Porque no sabría qué decirle. Entonces me acuerdo que le dije, no, pues además me voy a casar dentro de poco y tal. Y me dijo, además con el acento este alemán, dice, tu camino hacia el cielo. Dice, tu mujer es tu camino hacia el cielo. Y cuando lo estabas explicando, es exactamente eso. Yo me gustaría recordarle a todos los matrimonios que tu mujer, que tu marido, es tu camino hacia el cielo. Y eso es lo que tú tienes que ser para tu mujer, y es lo que tienes que ser. Entonces, cuando lo estabas explicando, digo, joder, esto me lo he recordado mucho de aquella explicación. Y qué importante conocer eso, ¿eh? Sí. Como también la purificación que necesitamos en nuestro corazón es casi como que nos la trae el Señor en bandeja para un bien nuestro. Y a veces, pues, para llegar a la humildad es necesario, pues eso, ¿no? Pequeñas cositas del día a día que en vez de rebelarnos y pues acogerlas con humildad y agradecimiento al Señor. Y ahí va haciendo una obra impresionante el Señor. O sea, cómo realmente se sirve del otro en lo bueno y en lo malo para su plan de santidad. Sí. Es muy importante. Hay una cosa también que estábamos comentando antes, que me ha quedado, lo de la soberbia espiritual. Y es muy importante también para los... No acordarnos que somos siempre católicos en camino y que esto nos están, ¿sabes? Porque hay algunos momentos, esos donde miras hacia abajo y dices, joder, anda que no soy bueno, anda que, fíjate lo que he hecho. ¿Qué es eso de la soberbia espiritual? Cuéntame, Magui, y cómo se evita. Bueno, yo reconozco que la padecí porque es muy terrible, pero creo que es importante contarlo, ¿no? Porque a alguien le puede ayudar. Cuando tuvimos esta llamada en Fátima, pues mi actitud fue ese dejarlo todo a prisa, ¿no? Y querer correr y querer buscar al Señor y todo lo del Señor. Yo tenía una sed de Dios que despertó en mi corazón muy grande, ¿no? Y José Luis, pues realmente empezó, pues claro, con el trabajo y le absorbió otra vez. El trabajo fue el centro de su corazón, ¿no? Y fue dejando las cosas de Dios poco a poco. Entonces yo seguí adelante y me resultó muy difícil, pues con la fe que estaba viviendo yo y el hambre de Dios que tenía y él ninguna. Y a lo mejor pues se urgían planes cotidianos, decía, ¿qué quieres hacer? Y él decía, vemos una película. Yo no tenía ninguna gana de ver una película, yo lo que quería era rezar, ¿no? O hacer planes de Dios, ¿no? Un fin de semana, pues nos vamos a tomar pescadito, imagínense, ¿no? Por ejemplo. Pues, y yo lo que quería, pues algún retiro, alguna cosa, ¿no? Y esto fue duro, pero me di cuenta que en mi corazón, sin querer, iba un poco como juzgándole, ¿no? Hay que ver, con lo que te ha dado Dios. Y lo rechaza, o sea, y no tienes este hambre, ¿no? Y sin querer, pues, aunque no fuera muy consciente, me podía ver un poquito mejor yo, ¿no?
y entonces me di cuenta que no era el camino. No era el camino. Y entonces la madre me recordó el mensaje precisamente de Fátima, ¿no? Ofrecer sacrificios, ofrecer oraciones, o sea, ofrecer todas esas renuncias que me estaba costando, ¿no? Pues a lo mejor no hacer ese plan que yo quería de Dios, pero sí ver esa película aburrida de chicos, porque encima yo, como he tenido 2 niños, pues les gustaban las películas de las motos, tiros. de los... Sí. Bueno, pues ofrecer todo eso y estar como encantada, pero en el corazón tener una oración a Dios siempre por ellos, ¿no? Mira, ellos aún no lo han descubierto, pero Señor, escúchalos, ¿no? El Papa Francisco, además hace poco lo ha dicho, dice, hablo mucho del demonio, pero es que el demonio existe. Y la verdad es que es una de las cosas que nosotros mismos hemos notado en WTN. Todos los proyectos que llevan almas a Dios o que pueden ayudar a la construcción del reino, está el patas, que nosotros lo llamamos, jorobando entre medias. ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia de, jolín, el proyecto Agroamor, alguien le está poniendo palitos en la rueda porque realmente está haciendo mucho bien? Muchísimas, ¿no? Es verdad que está esa presencia, pero también tenemos la certeza, esto del patas, que lo decía Santa Teresa de Jesús, porque no hemos dicho, pero al principio el camino, Santa Teresa de Jesús fue fundamental para nosotros, ¿no? Con todo ese camino de perfección, el desasimiento y tal. Pues Santa Teresa de Jesús nos hizo mucho bien cuando la escuchamos decir que ella iba a fundar a un sitio, y es el recorrido, que a lo mejor se hacían muchos kilómetros para llegar al sitio. Y como no viera el maligno, decía, no está el patas, no está Dios, me voy. Y se iba. Y claro que vemos, ¿no? La resistencia, muchas dificultades, cosas que quizás tienes proyectadas y no salen. Y en algunas ocasiones te planteas, ¿es la tentación o es...? Da igual, pero siempre responder con la Virgen, ¿no? Que había cosas que no entendía, pero ella respondía amando. Pues nos vamos a quedar con eso, Magui. Sí. Responder con la Virgen, responder con el amor. Esa es siempre la buena respuesta. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias, José Luis Magui, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos en Católicos con Mensaje. Ya saben, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, escríbanos a la dirección que aparece abajo. Que Dios les bendiga.